Bien. Justicia, misericordia y gracia. Esas son tres cuestiones bien principales en el mensaje de la Biblia. Justicia, misericordia y gracia. La misericordia es una característica de Dios. Dios es misericordioso. Y así lo leemos, así lo creemos y así lo proclamamos. Él nos ve en nuestra angustia, en nuestros problemas, en nuestra situación, y no se queda mirando, como algunos piensan que Dios está ajeno a todas nuestras circunstancias. Dios se preocupa de nosotros. Y al vernos, Él tiene misericordia con nosotros. Y su misericordia no le deja pasivo, sino Él interviene, Él actúa. Él quiere remediar nuestra situación. Dios no se queda pasivo. Hemos leído, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y la pregunta es si somos misericordiosos, tú y yo. Quizá en el camino al culto, los que han venido caminando, porque algunos viven cerquita y pueden venir caminando, otros no, pero has visto algún mendigo, alguien que te ha causado pena, alguno, y a lo mejor le has dado 2 euros, y piensas que eso es una obra de misericordia. Quizá cuando un niño se ha caído al suelo, se ha lastimado en la rodilla y tú ahí te mueves y te duele verle sufrir, verle llorar y sangrar y te acercas a él, quieres consolarle y piensas que eso es una obra de misericordia. Desde luego, una historia que tiene mucho que ver es la historia del buen samaritano. Y leemos, bueno, no lo vamos a leer, pero todos conocen la historia del buen samaritano, y ahí leemos que el buen samaritano fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Es decir, esto es una situación que no es, ay, que le da pena, sino fue movido a misericordia. El versículo que hemos leído, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, no nos llama en primer lugar a actuar, a obrar, a hacer algo. Sí, nos exige, nos reclama a ser. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Bien, al principio de este año, ¿por qué he escogido este versículo? Bueno, no lo he escogido yo. Hace cerca de 2 siglos, aproximadamente más de 2 siglos, una comunidad evangélica que convivían juntos y se daban para cada día un versículo, un lema. Y esta comunidad hizo un librito que en Alemania o en los países germanoparlantes pues es muy común, se llama Losungen, que es para cada día un lema. Pero no solamente lo hacen para cada día, sino también para cada semana. Y lo hacen para cada mes y sobre todo lo hacen para cada año. Y este año, 2021, el lema sobre este año es este versículo, Lucas 6, 36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Son palabras que Jesús pronuncia y dirige a sus discípulos y a todas las personas que estaban escuchando sus enseñanzas. Y este llamado no es un llamado a obrar, sino es un llamado a ser. Hay una gran diferencia. Podemos actuar como si tuviésemos misericordia y pensamos que hemos hecho bien cuando le damos a alguien pues una limosna o le damos a alguien incluso un bocadillo o le damos ropa. Pero lo que Jesús reclama aquí de sus discípulos es más, no es simplemente hagan algo, sino sean como Dios es. El primer punto que quisiera presentar es la justicia. La justicia porque de ahí parte toda la discrepancia y toda la tensión en la que vivimos.
Dios es misericordia, pero ¿por qué es necesaria la misericordia en su trato con el ser humano, con nosotros? Él es el Padre de la misericordia y del consuelo. Lo leemos así en 2 Corintios 1, versículo 3. Él es el Padre de la misericordia. En la Biblia se habla también del padre de la mentira, o el padre de la muerte, el padre del engaño, que es Satanás. El Padre de la misericordia es nuestro Señor, es nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero no es solamente el que inventó la misericordia, sino Él es misericordia. Él es la medida de la misericordia. ¿Qué medida de la misericordia? Si analizamos, hay salmos que hablan acerca de la misericordia de Dios, que dice que la misericordia de Dios es tan grande que del occidente al oriente no llega. El mar, la tierra, la mente humana no abarcan la grandeza de la misericordia de Dios. ¿Hasta qué punto puede llegar la misericordia de Dios? Y por la misericordia de Dios, por su misericordia, leemos, por ejemplo, en Romanos 12, versículo 1, la primera parte, solamente la primera parte, que Dios, a través de Pablo, nos reclama. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, solamente hasta ahí, nos ruega por la misericordia de Dios. Y todos conocemos, y bueno, lo tenían ahí puesto, de qué va ese versículo. Pero es interesante que Pablo habla tanto de la misericordia de Dios, pero es a partir de este capítulo 12, cuando habla de la misericordia de Dios. Nos puede extrañar que un Dios, como lo describimos y como lo estamos presentando en esta ocasión, que es misericordioso, pueda tener ira. Que sea necesario aplacar esa ira o calmar esa ira. Yo no sé a ustedes, pero a mí me entra la ira. Bueno, yo a lo mejor me controlo mucho y no me exalto tanto, no pierdo el control. Pero cuando vemos una injusticia, cuando observamos lo que está sucediendo en este mundo, cuando recibimos una información de que nos van a expropiar el templo, nos puede poner de ira. ¿A que sí? Me dan razón, ¿verdad? ¿Y cómo aplacamos esa ira? Exigimos justicia. Exigimos justicia. ¿Saben que el símbolo de la justicia es, bueno, no es que creamos en la diosa justicia, pero es ese símbolo, una señora que tiene los ojos vendados y en una mano sostiene una balanza, una báscula, y en la otra mano sostiene la espada. Primero, estos tres significados: que la justicia es ciega, es decir, para todos igual, que mide las acciones, balancea a ver si está bien o está mal, lo compara, las obras, la acción de la persona la compara con las leyes. Si ha cumplido con las leyes, entonces está balanceado. Y si no, entonces entra la espada de la justicia y corta por lo sano, remedia. La justicia de Dios es expresión también de su ira. Y esa ira no es para destruir, ni para matar, ni para hacer daño, sino por el bien. Si nosotros que somos capaces de sentir ira y pensamos que está justificada, ¿cuánto más está justificada para Dios? Que cuando nos ve y nos ve de tal manera como nadie nos puede ver. Porque Él entiende, Él discierne las intenciones de nuestro corazón, que a veces nosotros no sabemos el por qué hacemos las cosas, el por qué no dejamos de hacer, el por qué hacemos el mal. Pablo lucha con esa tensión, esa lucha suya que dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago, más lo malo que no quiero hacer. Es como si estuviese adicto. Y es que estamos adictos al pecado.
¿Estamos adictos a la rebelión contra Dios? ¿Es nuestra naturaleza? Es interesante que Pablo en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos desarrolla la ira de Dios contra el pecado y el reclamo de Dios hacia la justicia, y que a partir del capítulo 12 es cuando parece que todo se aplaca. Pero los 2 primeros capítulos en Romanos tratan precisamente de que el ser humano, tú y yo, estamos contra Dios. Estamos todos contra Dios, todos, sin excepción alguna, porque en Romanos 3, versículo 23 y 24, nos dice lo siguiente. Creo que viene el texto, Romanos 3. Por cuanto todos, no dice los asesinos. Miren, esta semana pasada leí que el asesino en serie más sanguinario de Estados Unidos falleció. La semana pasada, en cárcel. Había cometido, al menos que se le juzgó por 90 asesinatos. 90 seres humanos que había matado este hombre. Si nos comparamos con este hombre, desde luego podríamos decir, pues yo soy un santo en comparación con él, ¿verdad? Ni a una mosca. Bueno, eso no lo puedo decir yo. Yo he matado muchas moscas y mosquitos. Y ahí dejamos eso. No. Dios en su palabra nos dice que todos hemos pecado y carecemos de la gloria que deberíamos tener. Es decir, Pablo con estas palabras dice, en los primeros capítulos, en la carta a los romanos, está diciendo, todos somos merecedores del castigo, de la justicia. La justicia, la espada tendría que entrar en nuestras vidas para castigar el mal que cometemos, la actitud negativa, destructiva, pecaminosa. Así que todos estamos en el mismo barco. El asesino en serie, un violador, un genocida, un ladrón y tú y yo. Estamos en el mismo barco. Medidos tú y yo con la medida que Dios mide la justicia, llegamos a ese punto de que todos estamos en la misma condición. Algunos serán menos malos, pero todos somos malos. Y lo que es preciso para aplicar la justicia es lo que hizo Jesús. Cuando nació, vivió entre nosotros y como hombre ya maduro fue entregado. Él vino, como leemos también, leemos que Él no vino aquí y le quitaron la vida, sino Él dice, yo pongo mi vida, yo doy mi vida, yo la pongo como rescate para todos. Esa es la justicia de Dios. Pero ¿saben? Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, y si antes también lo describía cuando hemos tomado la cena del Señor, describía que Jesús, su cuerpo fue castigado, no solamente con látigos, le desgarraron la piel, sangró por todas partes. Pero lo que hizo y lo que cargó sobre su cuerpo no fue solamente la cruz, sino Él cargó sobre su cuerpo toda nuestra maldad. En Isaías leemos que los seres humanos incluso pues pensábamos que Dios le había castigado porque por algo está en la situación que está. Así pensaban los judíos que le habían condenado y se burlaban de Él. A otros ayudó, que se ayuda ahora a sí mismo. Si es quien dice ser, que descienda de esa cruz. Pero Jesús se quedó en esa cruz. Gracias, Jesús, que permaneciste en esa cruz para llevar mis pecados y morir con la carga de mis pecados en esa cruz.
saben que lo que necesitamos hacer para aplacar la ira de Dios, para calmar esa ira de Dios, porque nos hemos rebelado contra Él, hemos de aceptar el sacrificio que Jesús entregó y ofreció. Cuando aceptas el sacrificio que Jesús ofreció en la cruz, lo que haces es recibir de Él la paz que Él logra a través de su muerte, porque a través de su muerte en la cruz, Él nos reconcilia con el Padre. Y al recibir ese perdón, ese sacrificio, al tú admitir, sí, Jesús cargó mi culpa en esa cruz, murió en mi lugar. Cuando dices eso y admites eso, entonces estás dispuesto a recibir a Jesús como tu Salvador. Y desde que ese precio fue pagado, volvemos a poder tener oportunidad de entrar en una relación con Dios. Y esta relación ya no está fundamentada en cumplir leyes. Antes hice la comparación de que la justicia se simboliza con esa balanza y con la espada. No se trata de vivir con un manual. Esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto no se puede. Imagínense que un matrimonio vive con un manual de reglamentos. Esto va a ser muy tenso. ¿Le puedo decir esto? No le puedo decir. A ver, ¿en qué circunstancias podría decirle esto? Sería muy tenso. Mucho más relajado es cuando conoces a tu pareja, cuando le conoces bien, le conoces muy bien, y no es necesario consultar un manual si le dices o no le dices. ¿Por qué? Porque en ese conocimiento mutuo, en esa relación, surge la confianza. Se desarrolla la confianza. Y eso es lo que quiere Dios también con nosotros. Que nuestra confianza, nuestra fe en Él esté fundamentada en el conocimiento de Él. Por eso Jesús dice que Dios quiere que le conozcamos. Él quiere que lleguemos al conocimiento de Dios pleno. Que te conozcan a ti, ora Jesús al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a su Hijo que tú enviaste, es vida eterna. Dios quiere que le conozcamos. Y cuando le conoces como aquel que se entregó por ti, cuando reconoces que Él hizo justicia, que Él pagó el precio, entonces ese Dios y la justicia entran en tu vida y te transforman. El segundo punto que quisiera presentar es Dios, la misericordia y la gracia. Pero Dios es quien ha hecho posible que los que estaban enfrentados puedan tratarse en un trato renovado y restaurado. Leemos que antes de ser creyentes, antes de haber recibido el perdón de nuestros pecados, éramos enemigos de Dios. Bueno, mucha gente no dicen que sean enemigos de Dios, algunos sí, lo reconocen así y luchan para negar a Dios. Pero la mayoría de las personas son ignorantes, son agnósticos, desconocen a Dios y no les importa si Dios existe o no. Bueno, a Dios sí que le importa. Cada persona. Tú le importas a Dios. Dios te ama. Dios te ama. Y que vino Jesús hace 2020 años a este mundo. Y celebramos estos días su nacimiento. Es muestra de que Dios te ama. A pesar de que éramos y somos quienes somos y como somos. Éramos enemigos de Dios, pero Él, con su y por su misericordia, ha cambiado, ha transformado nuestra
naturaleza. Ahora ya no somos enemigos de Dios, sino Él nos ha cambiado en amigos suyos. Como dije antes, Pablo trata acerca de la ira de Dios que se aplaca a través de la justicia que entra con la muerte de Jesús en nuestras vidas. Dios está dispuesto por su misericordia a restaurarnos. No es pena, no es lástima. Nosotros sí, somos más humanos, somos humanos, y lo que hacemos, lo que percibimos es pena. Alguien que está tirado por la calle nos da pena. Una persona que es adicta nos da lástima, nos da pena. Podemos sentir pena o lástima por alguien, o por un mendigo, por un enfermo, por alguien que está sufriendo. Pero si le damos un bocadillo a uno que está hambriento, si le damos una ropa al que está sin abrigo, estaremos haciendo una ayuda, pero no cambiamos su situación. Sin embargo, la misericordia de Dios, cuando entra en acción en tu vida, te transforma. Y es lo que Dios quiere. Él quiere transformarnos a través y mediante su misericordia y por su misericordia. Porque Él tiene misericordia de nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Y la misericordia de Dios no solamente es para los que creen en Él, que podríamos decir, pues bien, está bien. Su misericordia también es para los malos y los ingratos. Lo vamos a leer en Lucas 6, versículo 35. Lucas 6, versículo 35. Es en el contexto de esta lectura del texto que estamos... El 35, ¿no lo tenemos? Vale. El 6:35. Dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es bueno con los ingratos y los malos. ¿Cómo somos nosotros? Recuerden que el lema es: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y ahora se nos exige que seamos así también con nuestros enemigos. Dios ha obrado así. Cuando nosotros todavía éramos sus enemigos, cuando nosotros no solamente le desconocíamos, sino antes de que nosotros nos convirtiéramos en sus hijos, antes de que nosotros creyéramos en Él, Dios ya nos amaba. Y ese amor era por misericordia. Y no porque le diéramos pena. Repito, que misericordia no tiene que ver con pena, con miseria y con corazón. Dios nos ve y Él ve, valora, discierne la miseria en la que nos encontramos. Muchas veces nosotros no nos entendemos, no, tan malo no soy, tan necesitado de Dios no estoy. Y muchos se excusan también con eso, que los viejos, o cuando ya sea más viejo, entonces necesitaré la fe en Dios, pero mientras esté joven y con vigor no necesito de Dios. Son prejuicios que tienen muchas personas. No, Dios no siente pena por nosotros. Él ve nuestra miseria, y nuestra miseria consiste en que no reconocemos nuestra condición. Eso es lo triste, lo más trágico. Y Dios ve nuestra misericordia, nuestra miseria, y su corazón se dirige hacia nosotros. En Lucas 6, versículos 37 al 38, espero que ese sí que lo tengamos. 37 al 38, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad
y se os dará medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Quisiera indagar en este pasaje, en esta palabra que es llamativa. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando todavía tomaba café, entonces hacía el café, metía en la cafetera, lo llenaba de café y lo apretaba para adentro y le metía un poquito de más, todo lisito y rebosando. Y lo sacudía para que entrase un poquito más. Esto es lo que está describiendo aquí, no de café, pero sí, dad y se os dará. Y recibiréis la medida, no solamente lo justo, sino vamos a apretar, vamos a mover que entre más y vamos a poner y rebosando. Eso es motivado por la misericordia. Con la misma medida con la que medís, seréis medidos. Esto parecería un juicio, ¿no? Esto sería algo justo. Y de repente vemos otra vez la espada de la justicia ahí amenazándonos y podría ser que movidos por el temor al castigo obramos. Pero Dios no obra por miedo a un castigo. Dios obra en misericordia, primero porque Él es misericordia y segundo porque estamos tan necesitados de su misericordia. Todos conocen la parábola del buen samaritano. El buen samaritano se entregó y se entrega completamente a favor de un desconocido. Él no conocía a este hombre que había sido asaltado, estaba en la cuneta de la carretera del camino, que había sido asaltado y medio muerto ahí, tirado, sangrando, sucio, semidesnudo. Él no le conocía. Y leemos en la palabra, en Lucas capítulo 9, es movido a misericordia. Al verlo es movido a misericordia. No es esa pena de le doy un trapo para que se cubra, le doy un poco de agua para que no se muera de sed. No es ese tipo de pena que este hombre, el buen samaritano, se vuelca con el herido. Él se dedica, él da tiempo, no solamente tiempo, él se entrega completamente al servicio de esta persona necesitada. Derrocha vino, porque les limpia con vino. El vino se usaba también en aquel entonces para sanar, agua para limpiar, el aceite también para curar. Leemos como en esta parábola que Jesús relata, este desconocido buen samaritano paga. Han hecho un cálculo que posiblemente esto era lo que costaba pues una pensión, un hostal durante 2 meses. Si buscamos aquí en Los Llanos un apartamento, un hostal, 30 euros por 60 días, 3 meses, 1.800 euros. Y este hombre tenía 1.800 euros en el bolsillo y no se repara y dice, yo te lo pago por adelantado. 2 meses, 1.800 euros para que este hombre, y si además, si tarda más en curarse y si necesitas algo más, cuando regrese yo te lo voy a dar. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Tendríamos que cuestionarnos esa pena que nos dan a veces los pobrecitos o los hambrientos o los mendigos. Esa pena no es lo que Dios siente por ti y por mí. El buen samaritano se entrega completamente a favor del malherido. ¿Cuánto más Dios? Y desde luego, esto es una parábola que Jesús remite o relata a sus discípulos y sobre todo a aquellos quienes le estaban cuestionando, quienes le estaban tendiendo trampas. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Y está respondiendo de esta manera este buen samaritano que, bueno, está relatando una realidad que la gente, aunque es una parábola, pero la gente se podía imaginar que esto era real, esto podía haber pasado.
Si esta mañana que he pasado yo para la cumbre, he estado en Santa Cruz y bueno, estaba lloviendo y todos ustedes saben que cuando llueve esto es peligroso por la cumbre, que con el coche te derrapas y te vas en la cuneta, te das contra el quitamiedos y te accidentas. ¿Y cuántos no han habido también en las últimas semanas que con la lluvia? Entonces yo podría haber dicho, sí, ahí habían, imagínense que ahí se lanza uno y sale de la curva y se da contra la peña. Pues Jesús está haciendo este relato porque era muy conocido y era muy común que los ladrones, los asaltantes estaban en el camino ahí y esperaban. Pero esto no es una parábola para decir, como la vida mismo, como eso es la realidad, sino está dando una imposibilidad. Nadie obraba como este buen samaritano. Nadie hacía nadie es capaz, ni tú ni yo. Podemos ser altruistas, podemos ser generosos, podemos entregarnos a hacer bien a las personas, pero tiene su límite. Ahora, Dios, con su misericordia, no ha reparado, no se ha guardado, no se ha reservado, sino se ha entregado íntegramente. Por así decirlo, Jesús es ese buen samaritano que no se guardó nada para sí mismo, sino se entregó. En esta parábola vemos quién es y cómo es Dios. Y ahora el reto que Jesús pronuncia a ti y a mí: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Quién sería capaz de ser así? ¿Y qué podemos hacer para llegar a ser como Dios quiere que seamos? Dios estaba enojado con nosotros, y no es que Dios esté enojado como nosotros los seres humanos, pero para describir la ira de Dios contra el ser humano que se ha rebelado contra Él, que ha pecado, que le niega, que obra en contra de Dios, Dios está enojado, por supuesto. Y Él dice, no está bien, esto quiero remediarlo. Quiero remediarlo porque no es que esté bien porque me estás haciendo daño a mí, sino te estás perjudicando a ti mismo. El ser humano se perjudica a sí mismo permaneciendo distante a Dios. Dios quiere estar cerca de ti. Y Él hace todo, lo posible, lo imposible para curarnos. Tú y yo somos aquel que estaba en la cuneta, asaltado, medio muerto. Y ahí viene de camino el buen samaritano, Jesús, para rescatarnos. Y Él no se repara nada, no se guarda nada para sí, sino lo entrega todo. Y así lo recordamos también, cuando nos acordamos de que Jesús murió en la cruz por nosotros. Él vino a este mundo, Él nació en esa criatura, Jesús, en Belén, y no había lugar para Él. No le esperaban. Bueno, algunos decían que sí, esperamos en el Señor, que venga el Mesías, pero no de esta manera. Y Jesús vino por misericordia de Dios el Padre. Para eso vino Jesús a este mundo, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Y hasta que no reconoces y admites que estás perdido sin Dios, pues vas a hacer todo menos ser salvo. Porque para ser salvo tienes que rendirte. De joven hice un curso en Alemania, cuando en las piscinas teníamos un equipo de salvavidas o de rescatistas, socorristas, eso, gracias, los socorristas. Y ahí a veces el que se está ahogando se agarra a todo. Y muchas veces el que viene a rescatar también se perjudica con este. Y lo que nos enseñaban era pues darle un golpe.
húndelo para que te suelte. Húndelo para que te suelte. Porque hasta que no reconoce y se rinde, no puedes rescatarlo. ¿Cuántas veces vamos a ser y hacer con Dios lo que hacen esas personas que se ahogan y no se dejan salvar? Si Dios tiene misericordia con nosotros, porque Él viene a buscarnos, no es que sea su obligación, no era la obligación del buen samaritano ayudar, pero fue movido a misericordia. Dios ve nuestra miseria y quiere salvarte. He puesto una imagen, no sé si viene ahora, si podemos poner esa imagen. La justificación por la fe. Dice, la justicia es recibir lo que mereces. Eso es justicia, recibir lo que mereces. Misericordia es no recibir lo que mereces. Por la misericordia de Dios no recibimos el castigo que merecíamos. Y gracia es recibir lo que no mereces. Tanto te ama Dios que no quiere darte lo que mereces. Porque por su misericordia cargó lo que tú debías llevar sobre los hombros, sobre el cuerpo de Jesús. Su justicia es implacable, irremediable. Y lo que nosotros debíamos llevar, no éramos capaces de llevar. Su misericordia lanzó nuestra carga sobre Jesús, sobre su propio Hijo. Y por gracia hemos recibido lo que no merecíamos, la salvación. Y eso es lo que quiero que entiendas. La misericordia de Dios no es un poquito de pena y vamos a remediarlo, vamos a darle 2 euros o un bocadillo o una ropa, sino Dios se da completamente por ti. Pero no para dejarte donde estás, en tu miseria, sino para rescatarte de ahí y ponerte. Él quiere que estés a su lado. Y si el reto de este lema del año 2021 es ser misericordiosos como Dios es misericordioso, y hemos entendido, ojalá hayamos entendido que no podemos ser misericordiosos de nuestros propios recursos, sino nuestra misericordia tiene un límite de carga. No podemos hacer más. Y ya en esto ya expresamos de que nosotros hacemos misericordia, obras de misericordia, que son lo que la Biblia también nos enseña, obras de misericordia. Pero ser misericordiosos, es decir, que la esencia del carácter de Dios también se refleje en nosotros, es imposible para nosotros de nuestros propios recursos. Por eso quiero darles dos principios o 2 consejos que Jesús mismo da también a sus discípulos. Y es en Lucas 6, versículo 31. Y como quieres, o como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso es la regla de oro. Y aquí Jesús vivió antes que el filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant ha pronunciado una cosa parecida pero completamente opuesta. Y es que él dijo, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a nadie. Es muy diferente a lo que Dios nos está exigiendo o nos está brindando aquí. Haz lo que quieras que otros te hagan a ti, házselo a... Eso es el primer ejercicio de misericordia.
incluso a aquellos quienes no te caen bien. ¿Ustedes se imaginan que el buen samaritano hubiese hecho primero un cuestionario? A ver, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué barrio? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué religión tienes? Él fue movido por la condición en la que se encontraba a misericordia. Y actuó movido por misericordia. Él no hizo obras de misericordia. Él fue movido por la misericordia intrínseca dentro de él. Y eso es lo que quisiera que tuvieses también, que descubrieses en tu vida esa misericordia que Dios quiere poner en ti para que obres. Hacer bien, lo que quieras que otros te hagan a ti, házelo a los demás. Y el segundo consejo, también en Lucas 6:36. ¿Cómo? El 27 sí también. Pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, 28 también, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. En este contexto también Lucas también sigue después, el que te diera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esto es parte del Sermón del Monte que Mateo en el capítulo 5 y 6 y 7 pues relata también. Y esto, ¿de dónde sacamos las fuerzas para hacer esto? Amar a nuestros enemigos. Imposible de nuestros propios recursos. Sed misericordiosos como Dios, como el Padre es misericordioso. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Por eso el consejo, el segundo consejo, el primero es haz con los demás lo que quieras que te hagan a ti, el bien que te hagan a ti. Y ahora, como Dios ha obrado en mí, así obro yo hacia los demás. Porque he sido perdonado, yo perdono. Porque he sido amado, yo amo. Porque Dios ha quitado de mí la carga, yo quiero quitársela a los demás. Sed, pues, misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Amén.